yo les diría que se trate de la consulta por una persona adulta, una criatura o un adolescente, lo tengan en cuenta o no, ustedes forman parte del concepto del inconsciente ahí. Con lo cual ustedes están de alguna manera dándole cuerpo a un afuera en el adentro. Lo que implica, entre otras cosas, que ustedes habiten la mayor parte del tiempo el extravío, la errancia, lo que no saben. Por eso les decía que no deja de ser asombroso que en nuestro campo, eso que podría calificarse como un déficit en el experto o la experta, sea sin embargo lo que puede estar en la base de un avance. Es algo muy interesante de considerar eso, porque contraría lo que el sentido común dicta. Como les decía, por ejemplo, para la ciencia. En la ciencia hay una puesta en juego y una acumulación de saber que impulsa el progreso. Sin embargo, en el campo nuestro, lo que queda ubicado como déficit del lado del analista es aquello que puede promover justamente el movimiento. Y permítanme acá hacer una nota a pie de página sobre la ciencia y su progreso, que puede ser interesante para nosotros tener en cuenta, porque tenemos alguna vinculación con la ciencia, que es paradójica, pero vinculación al fin. No es de ayer que estamos asistiendo a un miedo colectivo respecto del progreso de la ciencia. Repito, estamos asistiendo a un miedo, a un susto mayúsculo respecto del progreso de la ciencia. De hecho, ya hace varios años que desde algunos gobiernos de algunos países desarrollados se ha promovido un control de las investigaciones científicas y seguramente ustedes han escuchado o han leído cómo algunos personajes importantes en estos años han testimoniado o declarado que la inteligencia artificial puede representar un peligro. Y están advirtiendo a los gobiernos respecto de ese riesgo. Pero tal como dijo Elon Musk, que más allá de nuestras simpatías o no con sus alineamientos, yo cuando lo entrevistan lo escucho, él dijo, ¿cuántas muertes hicieron falta para que se regulara el uso del cinturón de seguridad en el auto? Miles, cientos de miles, hasta que en un momento se estableció esa regulación. O sea que esa regulación sobre la inteligencia artificial va a demorar. Bueno, fíjense qué interesante, porque si los gobiernos están promoviendo un control de la ciencia para someter a la ciencia a una supuesta ética, que sería sobre todo la de no afectar a la humanidad, entonces existe la idea de que hay un bien mayor que vale más que la investigación científica. Y noten ustedes que es un momento distinto en la historia al del siglo XIX, por ejemplo, donde se podía pensar que el progreso del conocimiento científico naturalmente coincidía con el bien de la humanidad.
esto en el siglo XIX. A nadie se le hubiera ocurrido pensar en el siglo XIX, comienzo del XX, que la ciencia podía afectar de manera catastrófica a la humanidad. Era impensable. Claro está que hubo algunas señales de alerta, ¿eh? Ojo, también a fines del siglo XIX, algunos advirtieron el peligro que se venía. ¿Quiénes fueron? Los poetas, los artistas y el psicoanálisis, ¿no? De algún modo, los poetas y los artistas, cuando comenzaron estas ferias universales, de las cuales hemos hablado en alguna oportunidad, me parece, en Hurlingham, se horrorizaron con la exposición de la industria y de la tecnología. Bueno, y Freud, a su modo, se podría decir que desnudó al rey como el malestar en la civilización. Un malestar en la civilización que no sé qué pensarán ustedes, pero me parece que se está transformando en la época del horror en la civilización. Bueno, entonces, si a diferencia de la época de Freud denunció un malestar, pero él no supuso que ese malestar pusiera en juego la supervivencia de la humanidad, tenemos problemas éticos distintos para la ciencia y para el psicoanálisis. Por lo pronto, me parece que nadie piensa que el desarrollo del psicoanálisis amenaza la supervivencia de la especie humana. Cierto es que el desarrollo del psicoanálisis puede amenazar a tal o cual persona. Eso sí es cierto. Por un error terapéutico. Puede pasar, ha pasado y ocurrirá. Pero por el momento nadie piensa que el psicoanálisis amenaza a la humanidad en la materia de su supervivencia. Pero de la ciencia sí. Hoy podemos pensar y temer que amenaza a nuestra especie. Como tampoco nos resulta raro sostener, por ejemplo, que la medicina contemporánea cura, pero también enferma. Y que ahí se suscitan cuestiones relativas a la ética que merecen ser debatidas. Y acá repito, a nadie se le hubiera ocurrido en el siglo XIX decir que la medicina enferma. Y hoy no solamente es una convicción de que la medicina enferma también, sino que es un debate que merece darse.